bienvenida a todos, a todas y todos, y dando comienzo a esta charla de debate organizada por la Corriente Peronista Felipe Vallese y la Corriente Nacional de Torquines, a la que dirige nuestro conductor natural Francisco Vargas Gutiérrez. Esta quiere ser la primera de una serie de charlas dentro del marco de autoformación política y de análisis del contexto internacional. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros, los invitamos a tomar asiento. En oportunidad de cumplirse este 26 de julio, el aniversario del paso a la inmortalidad de nuestra compañera y nuestra guía espiritual, Evita Perón, vamos a leer un párrafo del libro Mi Mensaje que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca aquí. Bueno, yo he visto a Perón peleando incansablemente por su pueblo frente a las fuerzas dominantes de la humanidad. Este capítulo está dedicado a ellos. No puedo callarlo porque sería mentirle a mi pueblo y a todos los pueblos de la tierra que han sufrido y sufren la despiadada prepotencia de los imperialismos. Es hora de decir la verdad, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Existen en el mundo naciones explotadoras y naciones explotadas. Yo no diría nada si se tratase solamente de naciones, pero hay detrás de cada nación que someten los imperialismos, hay un pueblo de esclavos, de hombres y mujeres explotados. Aún las mismas naciones imperialistas esconden siempre detrás de sus grandezas y de sus oropeles la realidad amarga y dura de un pueblo sometido. Los imperialismos han sido y son la causa más grande de las desgracias de la humanidad que se encarna en los pueblos. Esta es la hora de los pueblos, que es como decir la hora de la humanidad. Todos los enemigos de la humanidad tienen las horas contadas, también los imperialismos. En la hora de los pueblos, lo único compatible con la felicidad de los hombres será la existencia de naciones justas, soberanas y libres, como quiere la doctrina de Perón. Y esto sucederá en este siglo. Aunque parezca ya una letanía de mi fanatismo, sucederá. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Como sociedad, como Estado, como distrito, como provincia, como nación, como pueblo, como identidad, ¿no? Esto que ella acaba de leer, algo que viene desde muchos años atrás y hoy se está haciendo en esta realidad, en este futuro, y es contra lo que tenemos que seguir luchando, ese imperialismo, ese capitalismo y demás, esos intereses mediocres de los de afuera. Pero simplemente quería hacer una breve reseña con respecto a lo que leyó Eva. Y el otro tema en sí es el que a mí más tal vez me motiva, me conmueve y me va a hacer hablar desde mi persona, desde Luján, Luján mujer, Luján mamá, Luján esposa, Luján militante, Luján compañera, y que siente la pérdida de esta gran compañera que para nosotros no fue, es y seguirá siendo Corita. Que representa la sencillez, la calidez, lo que no debe perder jamás nunca quien elige este camino que transitamos, que es el camino de hacer una construcción desde lo social y desde lo político. Cora representaba eso, Cora hacía eso, Cora trabajaba en eso, constantemente, continuamente, diariamente. Ella era ejemplo de eso. No es malo en la política tener sentimientos, dejarnos llevar por ese sentimiento, debatir, discrepar, no es malo, es bueno. Eso es lo que nos hace crecer,
Eso es lo que a mí me dieron dos mujeres en esto de la política, que fueron Mario Murúa y Colo Otamendi. Y tal es así que un día se apareció en mi oficina con un poema de la Madre Teresa de Calcuta, y me lo regaló y me lo firmó, que decía: nunca te detengas. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, como Evita, porque eso es lo que nos convoca. Nadie puede venir a dividirnos, a fragmentarnos. Las divisiones para lo único que sirven es para no poder crear un futuro diferente, una sociedad distinta. Y más allá de que seamos peronistas, venimos con una convicción de lucha. Para saludarlo a todos los compañeros de la militancia de Quilmes, de la Vallese, de la Corriente Nacional, de Néstor Quilmes, la verdad que para mí siempre me siento muy a gusto con un compañero más. Y venimos a, digamos, voy a presentar algo, va a hablar el general Perón, yo no voy a hablar, pero sí decirle que, bueno, en estos momentos que los buitres y los jueces imperiales intentan desestabilizar al proyecto nacional, el mejor homenaje en este mes de julio, tanto a Eva como a 40 años de la muerte del general Perón, es recordar algunas cosas. Yo voy a tomar la parte histórica y luego el compañero Robledo va a hablar más de la actualidad, el tema de la deuda externa. Pero recordar algunas cuestiones porque el tema del endeudamiento externo es tan antiguo como nuestra nación, joven, 200 años. Que en el año 45 y 46 terminaba la Segunda Guerra Mundial. Que el imperio norteamericano, con los ingleses y con lo que quedó como URSS, como Unión Soviética, se habían repartido al mundo. Y el general Perón inicia una postura de tercera posición ideológica internacional, ni con uno ni con otro. La balanza de pago del país era deficitaria casi todos los años como consecuencia de que la importación no estaba controlada. Cuando recibí el informe, ya comencé por darme cuenta de que existían problemas muy graves de lo económico que no me permitirían disponer de la masa financiera que se necesitaba para romper la inercia lanzándola a la acción. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar una empresa. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. La guerra por la definitiva independencia argentina es una guerra que todavía no ha concluido. San Martín, Rosas, Las Montoneras son apenas momentos victoriosos en esa guerra liberadora e inconclusa. Una guerra en la que cambiaron los nombres de los protagonistas, pero en la que no se modificó el carácter de la misma. Pueblo y antipueblo, patria y antipatria, se mantienen aún como antinomias irreductibles. En los últimos años,
La historia de esta lucha por la liberación nacional y social del pueblo argentino es la historia de un proceso revolucionario de características poco comunes. La historia de la revolución justicialista. Proceso que arranca en 1945 y se proyecta hoy hacia el futuro sin pausas ni interrupciones. Proceso nacional, popular y antiimperialista que reconoce solo a un gran protagonista, el pueblo argentino, y a un conductor, el general Perón. El exilio obligado de Perón se corresponde naturalmente con la proscripción que desde 1955 hasta hoy ha vivido la mayoría del pueblo argentino. Este exilio distancia a Perón del país apenas geográficamente. Pero Perón no es una circunstancia geográfica, sino un hecho histórico y político. Por ello es posible afirmar que, como tal, el general Perón nunca estuvo tan presente como hoy en lo interno del país. Y si la revolución justicialista sintetiza el actual proceso de la liberación argentina, Perón es a su vez la más alta síntesis de esta revolución. Bueno, general, estamos en Madrid, corre el año 71. Nosotros somos un poco representación de la juventud argentina. Y una de las cosas que más preocupan, así tanto internacionalmente, pero que nosotros creemos que usted puede aclararlo muy bien, ¿a qué explica usted todavía la vigencia, hoy más que nunca, del peronismo en nuestro país, la Argentina? Bueno, eso es una cosa que estoy oyendo decir todos los días, de que hoy hay más peronismo que nunca. Y yo siempre contesto lo mismo, que no creo que es porque nosotros hayamos sido demasiado buenos, sino porque lo que nos han sucedido han sido tan malos que al final hemos resultado óptimos nosotros. General, usted de alguna manera sintetiza toda la experiencia del movimiento nacional. Digamos, su experiencia personal es la historia viva casi de la Argentina de los últimos 25 años. Usted nace con la revolución justicialista, como usted la ha bautizado justamente. ¿Cuáles son las raíces de este proceso que arranca en la década del 40 a partir de toda su experiencia, de su vivencia personal? Muy bien, yo puedo decir todo lo que se refiere y está ligado directamente a mi persona. Toda la revolución justicialista yo la he vivido desde el comienzo, aunque indudablemente no soy yo solo el que ha hecho la revolución, como algunos creen y me echan la culpa, sino que son miles de personas que han intervenido. Lo que yo puedo hacer es decir cuál ha sido mi intervención y en qué sucesos he vivido yo la revolución justicialista. Con lo que indudablemente presentaré algunos aspectos que no son conocidos y que son interesantes porque en cierta medida yo he sido el ideólogo y el realizador de la revolución justicialista. La revolución justicialista alcanza el poder en la Argentina en 1946. Los Estados Unidos acaban de lanzar las primeras bombas nucleares sobre el Japón y habían concluido las conferencias de Potsdam, Yalta y San Francisco. El reparto del mundo estaba en su apogeo y el colonialismo imperaba en la mayor parte del Asia y África. En 1946, el tercer mundo apenas era un proyecto en marcha. Un proyecto que tenía en la revolución justicialista un gran antecedente. Compañeros, todos los pueblos fuertes
son dueños de su destino. Nuestro pueblo vivía horas de decisión. Tomó el destino en sus manos como una bandera, enarbolando en ellos las tres astas de su grandeza: la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bueno, fue así que una vez que nosotros estuvimos listos, llegó la época, la fecha para hacernos cargo del gobierno. Bueno, concurrí a la Casa de Gobierno, ahí me entregaron la banda y el bastón, como es de costumbre, y ya fui directamente al despacho. El que hizo la entrega del gobierno fue personalmente el general Farrell, que era amigo en el fondo del general, en fin. Bueno, entré por el salón largo ese de los acuerdos. Cuando llegué a la puerta de mi despacho, me encontré allí con un reporter americano de la, creo que era de la Associated Press, que me hizo una pregunta de esas que hacen todos los reporters americanos. Me dice: dígame, general, ¿qué es lo primero que va a hacer cuando entre a su despacho? Le dije: bueno, vea, yo pienso lo primero que voy a hacer es abrir la ventana y tirar por la ventana al general que tengo adentro, porque ese no me va a servir acá. Y efectivamente, lo primero que hice fue tirarlo al general por la ventana. Eso representaba que no iba a mandar, sino que iba a gobernar. Yo siempre digo que mandar es obligar, gobernar es persuadir, y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. Bien, con ese concepto llegamos nosotros al gobierno. Efectivamente, la primera medida que se tomaron fue designar los ministros, que eran los jefes de equipos, de los equipos de ejecución que se habían preparado. Una vez que tuvimos ya el gabinete formado, yo reuní a los jefes de equipo, es decir, ahora los ministros, y le dije: vean, señores, vayan ustedes al ministerio y tienen una semana de tiempo para desatar el paquete. Vamos a ver qué nos han dejado en ese paquete que todavía no hemos abierto. Y la próxima semana, el sábado de esta semana, vamos a hacer una reunión de gabinete, el primer acuerdo de gabinete, y en él cada uno de ustedes me va a dar cuenta exhaustivamente del estado del país a través de cada uno de los ministerios. Emplearemos el tiempo que sea necesario, pero eso es una cosa indispensable. Además se sostenía que el paquete era óptimo después de la guerra. Sí, bueno, ya va a ver usted, yo le voy a dar enseguida la estadística para que vea cómo era. Bueno, efectivamente, ellos se consultaron los grupos, porque el gobierno nuestro de entrada estaba dividido ya en los grupos: el grupo económico, el grupo social, el grupo político, el grupo cultural, el grupo militar. Es decir, nosotros trabajábamos por equipo aún dentro de como una segunda parte de la coordinación. El primer grado de coordinación para nosotros era la unidad de doctrina. Ya eso nos daba una coordinación general. El segundo grado era que trabajábamos por grupos. El grupo económico que coordinaba, el grupo político que coordinaba lo político, el grupo social que coordinaba lo social, el grupo cultural que... Y el tercer grado de coordinación del gobierno eran los acuerdos de gabinete, donde yo coordinaba entre todos los grupos. De manera que ya desde la iniciación pusimos en marcha eso. Efectivamente, durante esa semana yo me ocupé de revisar el plan de gobierno que traía, dividido en 4 planes quinquenales, porque nosotros pensábamos en los lejanos objetivos del país. Claro que eso no se le puede presentar al pueblo, un plan tan lejano, porque no entusiasma. En cambio, se le hacían objetivos intermedios y se hacía por avance por tramos, con objetivos
intermedios, y entonces se podía cristalizar una cosa más objetiva y más real en la exposición de las aspiraciones del gobierno. Muy bien, pasó la semana, llegó el sábado y hicimos nuestro primer acuerdo de gabinete. En lo económico que era lo que más me interesaba, la situación del país era bastante difícil. Teníamos una deuda externa de 3.500 millones de dólares, por la cual se pagaban más o menos alrededor de 550 a 600 millones de dólares anuales de amortización e intereses. Teníamos además servicios financieros anuales cercanos a los 1.000 millones de dólares que había que pagar todos los años para dar los servicios financieros al exterior a los servicios públicos que estaban en manos de las compañías británicas o norteamericanas. Reserva financiera no existía. Como reserva financiera tomábamos nosotros los créditos de los abastecimientos que durante la guerra habíamos hecho a Inglaterra y a Estados Unidos. La balanza de pago del país era deficitaria casi todos los años como consecuencia de que la importación no estaba controlada. Cuando recibí el informe, ya comencé por darme cuenta de que existían problemas muy graves en lo económico que no me permitirían disponer de la masa financiera que se necesitaba para romper la inercia lanzándola a la acción. Bien, en esas condiciones escuché a todos los demás ministerios que resultaron ya secundarios porque el problema fundamental era poner en marcha al país, para lo cual era indispensable una masa crediticia suficiente para impulsar la acción y romper la inercia. Bueno, frente a ese problema, yo llamé a los ministros del Grupo Económico especialmente, y a algunos otros ministros que interesaban a los asuntos, y le dije: señores, tenemos aquí 1,5 metros de carpetas con nuestros planes. Pero indudablemente esos planes están dependiendo de que nosotros los podamos realizar, que nosotros podamos romper la inercia que tiene paralizado al país y poner el país en marcha. Para eso necesitamos un combustible, que es dinero, pero que desgraciadamente, como se ve en la situación económica, no solo no disponemos de dinero, sino que no tenemos la posibilidad, mientras nosotros tengamos que estar sometidos a un colonialismo que es el único beneficiario de la riqueza y del trabajo de los argentinos. Muy bien, fue así que resolvimos formar el equipo nuevamente en la Casa de Gobierno, como habíamos trabajado durante 2 años y medio en el Consejo Nacional de Posguerra, y dedicarnos a full, como dicen los ingleses, al trabajo para resolver esos problemas, porque mientras no se resolvieran esos problemas, los planes no servían para nada. Llamé, me acuerdo, al secretario privado de la presidencia y le dije: esos planes los mete ahí en una biblioteca, los guarda, ya vamos a ponerlos en ejecución cuando podamos. Efectivamente, nos quedamos en la Casa de Gobierno durante 1 semana. Me acuerdo que vinimos a sándwiches de lomos que hacíamos traer ahí de la confitería Mayo, pero nadie se movió. En esa semana, cada uno de los equipos económicos estudió la parte que le correspondía para la solución de estos problemas. Mientras tanto, yo hacía un estudio de conjunto, es decir, del panorama total de esto, en unas monografías de 5 o 6 hojas, nada más, para ser sintético y para ser práctico. Bien, después de esa semana, llamaríamos al segundo acuerdo de gabinete, en el cual debían de estar resueltos todos estos problemas que por imponderables no habían podido ser previstos en el plan de gobierno.
que estaba minuciosamente estudiado y minuciosamente armado. Pero los imponderables, que era la situación del país que nosotros no esperábamos que fuera así, la que no nos permitía ponernos en marcha. Efectivamente, en ese acuerdo de gabinete ya llegamos con todo el problema resuelto. En primer lugar, Estados Unidos e Inglaterra, de quienes nosotros éramos deudores de 3.500 millones de dólares, en partes proporcionales, nos debían Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700, lo cual sumaba 1.500 millones de dólares. Bueno, lo primero que se nos ocurrió era cobrar. Muy bien. Hicimos gestiones para cobrar. El presidente del Consejo Económico habló con los, que era Miguel Miranda, habló con los embajadores, y cuando él habló de cobrar, me decía que se habían reído los dos embajadores. Le contestaron que estaban cambiando la industria de guerra en industria de paz y esa transformación les llevaría 2 años. De manera que la posibilidad de cobrar esos 1.500 millones de dólares que nos debían, había que postergarlos durante 2 años, a lo cabo de los cuales nos empezarían a pagar con bienes de capital, es decir, maquinaria, vehículos, etc. Pero nosotros habíamos estudiado ese problema muy bien en el Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra se llamó así porque nosotros estudiamos la forma en que íbamos a evitar que nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la primera. Esta era la primera maniobra, lo de pagar con bienes de capital después de 2 años. Porque la guerra en realidad es un acto de locura colectiva. Es como un individuo que en su casa se vuelve loco y empieza a romper todas las arañas y todo lo que tiene. Cuando pasa el ataque, viene la parte dura, que es volver a poner la casa, ¿no? Bueno, en la guerra pasada exactamente lo mismo. Había terminado la guerra y había que pagarla. Y esta era la parte dura. Ahora, la guerra tiene la ventaja de que los que han roto sus cosas durante la guerra tienen la ventaja de pagarlas. En primer lugar, desvalorizando las monedas. Así las deudas que tienen pierden una gran parte de su importancia. Yo recuerdo que Inglaterra en el año 48, por decreto, bajó el 30% el valor de la libra. Comenzaban a pagar la guerra. Pero cuando las monedas caen, cuando las monedas bajan en su valor, los bienes de capital suben en forma inversamente proporcional. De manera que en esa revalorización de manufacturas es con lo que nos iban a pagar en bienes de capital. En consecuencia nos robaban con la moneda y nos robaban con los precios y al final nos pagarían el 15 o el 20% del total de la deuda. Claro, como veíamos claro eso porque lo habíamos estudiado, llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Esto dicho así en conjunto, claro, esto eran gestiones individuales con los embajadores. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Esa es una cosa natural. Bueno, al final yo les dijo, bueno señores, si ustedes no quieren cobrar, allá ustedes. Nosotros ya lo descontamos y lo damos por pago. Si ustedes no lo quieren cobrar, ya es cuestión de ustedes. Bueno, al final cobraron. Nosotros ya bajamos la deuda externa que nos llevaba 600 millones de dólares, bajamos a casi la mitad. Y en consecuencia la amortización e intereses bajó en una proporción semejante. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije, vea, don Alberto,
hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije, bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron, no la pagaremos, le dije, yo veremos. Me dice, ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije, vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente, los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Bien, después fuimos a los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. En un país de una producción como el nuestro, $1.000 millones representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras, los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido un acuerdo leonino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman en Inglaterra, el gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfonos. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. Y entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios, en fin. Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata, general? Los ferrocarriles. Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando.
¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires, se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Y yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Cuando yo me hice cargo del gobierno no se fabricaban ni los alfileres que usaban nuestras modistas. Y al terminar nuestro gobierno, el país quedó fabricando barcos, vehículos, camiones, automóviles, máquinas diésel eléctricas, aviones, etcétera. Sería largo de enumerar todas las cuestiones estas. Pero lo importante es esto, que desde el punto de vista económico, que fue el que posibilitó todas esas realizaciones. Cuando en 1955 cayó el gobierno justicialista, el Estado económico que lo había recibido con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Y entre esas repatriaciones de la deuda, yo recuerdo que pagamos las últimas entregas del empréstito Baring Brothers, que consistió en 1 millón de libras. Y cuando pagamos nosotros la última entrega, se habían pagado por ese 1 millón de libras 12 millones de libras. Así eran todos los... ¿Cuándo se había firmado ese empréstito? En la época de Rivadavia. Bien, imagínense ustedes lo que representaban los empréstitos de 1 millón de libras que se pagaban 12 millones. Claro, desgranados a lo largo de todo el tiempo de existencia de la República Organizada. Y yo recuerdo que en la primera concentración que hubo en la Plaza de Mayo, yo dije que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito. Quería quemar mis naves por si me sentía en algún momento tentado. Frente a todo ese problema, antes de hacernos cargo nosotros de este gobierno, que para cualquier hombre es un presente griego, porque la situación en que hemos recibido el país es realmente lamentable, o era realmente lamentable. Un país que tiene obligaciones con el exterior por 7.000 millones de dólares. Multipliquémoslo por 1.000 y vamos a tener una idea de lo que es esa deuda. Ahora, a esa deuda corresponde una deuda interna, eso es con nuestros hermanitos del norte. Ahora,
Ahora, en el orden interno, que también se ha generado una deuda inmensa como consecuencia de que todo era déficit. Ya se calculaba el presupuesto con 30.000 millones de déficit, como quien se toma una pastilla. Sin que a nadie le produjera la mayor extrañeza. Pero es que eso después hay que pagarlo, esos 30.000 millones. Así nosotros nos encontramos con una deuda interna por déficit de toda naturaleza de 3 billones, es decir, 3 millones de millones. Ya una cosa que es de loco, ya no se puede leer con tantos ceros. Y todo eso, compañeros, hay que pagarlo. Y de la única manera que se puede pagar es haciendo plata. Y como dice el tango, para juntar chirola hay que laburar. No hay Entonces, de lo que se ha tratado es precisamente de eso. Organizar el trabajo y realizarlo dentro de las posibilidades, sin que todo eso negativo gravite en mantenernos estáticos. No, el país es como un negocio, un gran negocio. Es un negocio individual amplificado, eso es el país. Y en los negocios, bueno, cuando se hacen buenos negocios, se enriquecen. Cuando se hacen malos negocios, se funden. Esto también cuenta para el país y para el Estado especialmente. Lo que tratamos de hacer es trabajar para crear, no dar pasos más largos que los que nos permitan los pantalones, pero tampoco quedarnos sentados. Le estamos dando a todo lo que es posible y ganando de todos lados un poquito. Observen ustedes que ya en lo que va de este tiempo, 6 meses, en la proporción de la distribución de beneficios, hemos pasado del 33%, que era lo que distribuían entre los obreros antes, al 42%. Ya en este momento ha aumentado al 42%. Tendemos al 50%, poco a poco, como hemos venido realizando esto. Nuestra moneda, que antes estaba totalmente desvalorizada, ha mejorado en estos 180 días el 40% de su poder adquisitivo. Es decir, antes un dólar costaba $1.450 cuando yo llegué acá. Y en este momento cuesta 960, 970. Y lo iremos bajando más. Es decir, que en pesos ley, un dólar cuesta 9 pesos 80. De manera... Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos ninguna reserva financiera. Hoy ya tenemos 1.300 millones de dólares en la caja. Compañeros, todo esto va conformando, pero ya tenemos, y yo les voy a entregar a todos ustedes, cada uno de ustedes tendrá un plan quinquenal, un plan trienal. En ese plan trienal ustedes verán cómo estamos, cómo vamos a estar en 1977 y cómo haremos para llegar a eso, con números y cifras. Y lo iremos realizando con la misma tranquilidad con que hemos venido trabajando, sin jorobar a nadie, tratando de ayudar a todo el mundo y no complicándole la vida a ningún argentino. Que eso es lo que...
Vamos a tratar, yo voy a abocarme un poco más a la parte histórica y Guillermo va a tomar la actualidad, porque todo esto está, digamos, pasó hace 50 años y en realidad hoy estamos viviendo una situación similar. El general Perón, cuando en ese relato que hace de establecer una prioridad por dónde pasaba la viga maestra para resolver los problemas, recibe la definición de que en realidad, porque las deudas estaban cruzadas con el imperio, o sea, nosotros le debíamos más que lo que ellos nos debían por abastecimiento de la guerra, tiene que empezar a pagar la deuda externa. Y dice el general Perón, yo terminé de pagar. Él un poco se sonríe, pero debe haber llorado mucho. El empréstito de la Baring Brothers de Rivadavia. Ese empréstito fue de 1824. Mientras general San Martín estaba peleando la independencia en Chile, los porteños se endeudaban con Inglaterra. ¿Y saben qué se hipotecó? La parte de la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires. Se llamó ley de enfiteusis. Por eso los fondos buitres, digamos que no son nuevos, buscan los recursos naturales de nuestros países. Y la prenda de garantía del pago de la Baring Brothers fue la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires. Ese fue Bernardino Rivadavia. Después el general habla, no se escuchaba muy bien, del pacto Roca-Runciman. Runciman era el embajador inglés y Roca era el hijo de Julio Argentino Roca, el de la conquista del desierto. Había pasado la Primera Guerra Mundial y los ingleses le dijeron a la Argentina y sobre todo a la oligarquía que no le iban a comprar ni carne ni trigo. Lo presionaron. Se fueron a bajar los pantalones a Londres. El pacto Roca-Runciman fue vergonzoso, de 1934 aproximadamente. Argentina ahí hipotecó su banco central. Parte del comercio exterior estaba asegurado que iba al pago de la deuda externa por parte de los ingleses. Y se aseguró Inglaterra el monopolio de los servicios públicos, que el general Perón después explica cómo empieza a desenrollar el ovillo. Pacto Roca-Runciman en 1934, lo que se llamó la década infame, la entrega de la nación argentina al imperio inglés. Es bueno resaltar también que en 1945, cuando el general Perón, 46, asume, se crea el Fondo Monetario Internacional y el general Perón no adhiere al Fondo Monetario Internacional. Los ganadores de la Segunda Guerra Mundial ya habían instrumentado el Fondo Monetario Internacional. La Argentina va a adherir después del 55, después de los bombardeos a Plaza de Mayo y el desplazamiento forzado del general Perón. Y ahí vemos los mecanismos de la dependencia. Cuando se adhiere al fondo, el gobierno de Frondizi, trucho porque el peronismo estaba proscripto, empieza ahí la desarticulación de los ferrocarriles argentinos. El plan Larkin fue un plan de desguace de estos ferrocarriles que Perón nacionalizó con muchísimo esfuerzo y con el esfuerzo de todos los argentinos. Ahí se empezó a vaciar los ferrocarriles como condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de 1958. Por eso, a la hora de analizar lo que nos está pasando, un recuerdo así muy sintético de la historia, pero la tenemos que tener muy presente. En 1957, la primer CGT recuperada, la de Córdoba, la legalista, del compañero Atilio López, lanza un programa que se llama La Falda, el programa de La Falda, del movimiento obrero, los gremios. Ese programa tenía 3 banderas, empezaba así. Y la primera era independencia económica, porque estaban denunciando los compañeros trabajadores ya esta entrega, la adhesión al Fondo Monetario Internacional, el plan Larkin, la desnacionalización de los frigoríficos que se venía, el Lisandro de la Torre, entre otros. Y el movimiento obrero planteó el programa de La Falda en 1957. También, ahí vimos la última parte, el general Perón ya regresando a la Argentina, después del triunfo de Héctor J. Cámpora y las elecciones del 23 de septiembre, que él gana con más del 62% de los votos.
Y ahí el general Perón dice, tenemos 7.000 millones de pesos de deuda externa. Él lo había dejado sin deuda externa a la Argentina. Hubo 3 gobiernos a lo largo de la historia que redujeron deuda externa. Todos los demás endeudaron el país. El de Irigoyen, el de Perón y el de Néstor Kirchner. Estos son los gobiernos que redujeron la deuda externa argentina. También decirle, compañeros, que cuando la dictadura militar, que bueno, fue genocida, que encarceló, que hizo desaparecer a más de 30.000 compañeros, que llevó la represión a los lugares de trabajo, una de las primeras cuestiones que hace es modificar la ley de entidades financieras y entra todo el capital financiero a jugar de una manera impresionante en la Argentina. Y la deuda, que era de 6.000 millones, porque el general Perón alcanzó a disminuir una parte de la deuda externa, salta a 40.000 millones de dólares. Martínez de Oz. Y lo triste es lo de Cavallo, porque Cavallo en la década del 80, dictadura, él una parte de lo que era deuda privada de las empresas, de los grandes grupos económicos, la nacionaliza y la pasa al Estado. Casi 10.000 millones de dólares se pasa de manera ilegítima, de deuda privada a pública. Y cuando la dictadura militar se ve forzada a irse, después de la derrota de Malvinas y la movilización popular, la democracia, viene el gobierno del doctor Alfonsín. Y la verdad es que no se hizo absolutamente nada para poder revertir la situación de la deuda externa. El movimiento obrero, con Saúl Ubaldini, con las CGT regionales, planteó los 26 puntos de la CGT, que era un programa. El primer punto era la moratoria a la deuda externa, por inmoral, por ilegítima, porque era impagable. Y sin embargo, el único presidente, lo tenemos que decir, después se dio vuelta, Alan García en Perú, planteó la moratoria a la deuda externa. Y Fidel Castro en Cuba muy aislado. Y el movimiento obrero planteaba, pero la verdad es que no hubo ni del radicalismo ni de nuestra propia fuerza política, el peronismo, una decisión política de enfrentar el tema de la deuda externa. Por eso es que se llega a un endeudamiento que se potenció más en democracia todavía. La dictadura saltó a 40.000 millones, se potencia en democracia mucho más. Viene el Plan Austral, viene después la traición de Carlos Saúl Menem. Menem, que prometió salariazo y revolución productiva, que se subió a los actos de la CGT, lo primero que hizo una vez que ganó las elecciones fue descalificar los 26 puntos de la CGT, en especial el punto primero, que era el moratorio a la deuda externa. Y así fuimos. Cavallo, que había entregado en la dictadura la deuda de los privados, la pasó al sector público, ministro de Economía de Menem. Y luego, para vergüenza, la Alianza lo vuelve a contratar a Cavallo. Y llegamos al megacanje, al blindaje y a todo lo que, acá yo lo voy dejando al compañero Robledo, a todo lo que se heredó de estos gobiernos que fueron nefastos en el tema externo. Saltó la deuda en más de 50.000 millones solo con el megacanje. Una gran mentira montada por el Tesoro norteamericano con la complicidad de Cavallo. Ahí decía el general Perón que él le mandó a decir, esto es anécdota, pero es bueno también, él le dice a los ingleses que le dijera al ministro de Economía, no, al ministro de Asuntos Agrarios, que le dijera que la abuela de él era escocesa. Los ingleses les llamó la atención de cómo negociaba, con la firmeza que... Y en realidad el general Perón era hijo de una india tehuelche, de una india, por eso él se ríe cuando dice, le mandé a decir que mi abuela era escocesa. Él fue ocultado el nombre de su mamá para que pudiera ingresar al colegio militar. Pero su madre, Juana Sosa, era una india tehuelche. Y él nació en una estancia, en Roque Pérez, no en Lobos, y tenía más años que lo que declaraba el documento. ¿Viste? En el campo te notaban tarde, a Perón lo notaron tarde también. Pero él se ríe cuando dice, decirle que mi bisabuela era escocesa. En realidad tenía esa enorme decisión nacional de la dignidad. Y eso es lo que creo que tenemos que rescatar en estos momentos, ¿no?
Y para el peronismo, la verdad que hay cosas que duelen. Tenemos candidatos que no saben distinguir entre una frase que dice Elisa Carrió con otra del general Perón, Massa. Le preguntaron en esos programas, ¿viste? Eso porque Perón en este criollismo que tenía tan bueno, tan didáctico, una de las cosas que decía que él había visto hombres malos volverse buenos, pero nunca vio a un bruto volverse inteligente. Le preguntan a Massa quién dijo esa frase, dice Elisa Carrió. Elisa Carrió. Tenemos candidatos que van a la embajada norteamericana, que están planteando que la deuda externa, bueno, que no estamos tan endeudados, que habría que volver a endeudarse. Por eso es muy bueno recordar estas cosas, porque, y acá yo ya lo dejo a Robledo y vamos a quedar a disposición. Las tres banderas del peronismo tienen un orden. Nosotros hablamos de justicia social, que es lo que más sentimos, pero no hay justicia social si no hay independencia económica y no hay soberanía política. Las dos banderas son anteriores a la justicia social, porque no se llega a la justicia social sin soberanía y sin independencia económica. Bueno, por ahora nada más. Bueno, muchas gracias compañeros y compañeras por estar acá en este día, esta noche tan fría, y viendo cómo nos animamos a seguir actualizando este mandato que nos dejó el general. Porque cuando estábamos a propuesta de Cacho y de Fernández, viendo qué parte seleccionamos, porque esto es un documento de casi 6 horas que graba el general Perón, que se llama actualización doctrinaria. Entonces, seleccionar estos cortos minutos, cuáles eran los más útiles para esta situación nueva de agresión imperialista que estamos viviendo, a través del fallo de la Corte y de, bueno, todos los golpes mediáticos judiciales que están manejados desde afuera, dijimos, bueno, nos parece lo más importante evidentemente es el tema de la deuda. ¿Por qué el tema de la deuda? No solamente por lo que dijo la reseña que hizo Fernández sobre la coherencia que hay entre la conducta política de los gobiernos de Néstor y Cristina con lo hecho por los dos gobiernos de Perón. Fíjense que nosotros seleccionamos lo que hizo con la deuda el viejo en el 45 y lo que hizo en el 76, en el 73. Digo 76 porque vieron que él dice que les va a presentar un plan hasta el 77, ¿no? No es casual que el golpe haya sido en el 76, bueno, hay un montón de factores, pero claramente ahí Perón lo dice frente a ¿vieron lo que era esa plaza? La verdad que da envidia esa plaza. Asume un compromiso de no endeudarse. Y lo dice, lo asumo ante esta plaza para no poder tentarme. Entonces se da cuenta del significado y lo cumplió. Dijo, me corto las manos. No es casual que el sistema después, con alguna cosa maquiavélica, negra, y van a saber con qué cosas atrás, le haya cortado las manos al general, fíjense. En plena democracia, que como bien dijo recién el negro, no hizo más que endeudarse hasta que llegó el gobierno de Néstor. Por todas esas razones elegimos esta selección del mensaje del viejo, porque estamos ante una nueva etapa, ¿no? O sea, esta circunstancia que ha provocado el imperialismo sobre la Argentina, que no es solo sobre la Argentina, sino que es vía la Argentina, es un golpe indirecto a toda la región, a la integración de toda la región. Eso hay que tenerlo bien presente. Están buscando frenar el desarrollo de todo lo que ha sido esta década en la región con los gobiernos que han recuperado la causa popular en toda América Latina. Están golpeando eso. Eso es el sentido del fallo de Griesa. No es Griesa. Griesa es un cadete de un sector, el sector más conservador, más reaccionario de Estados Unidos, que tiene mucha fuerza. Es el mismo sector que está haciendo el genocidio ahora en Palestina. Es el mismo sector que impulsa otra vez la violencia en Irak. Todo eso no está aislado. Es el mismo sector dentro de Estados Unidos que obliga, por una serie de factores,
que ahora los vamos a analizar, a golpear al sistema judicial de Argentina para que vuelva a endeudarse. El objetivo es que Argentina se vuelva a endeudar. ¿Por qué? Porque no toleran, no pueden permitir que esta política que se ha hecho en estos 10 años se potencie, como se puede potenciar a partir de lo que todos sabemos, la decisión estratégica de recuperar YPF y de las nuevas reservas de gas que tiene la Argentina, que se ha convertido en una potencia. O sea, ya no vamos camino de ser una potencia, ya no solo somos una potencia proveedora de alimentos, sino que ahora proveedora de alimentos y energía. Situación que es absolutamente competitiva con Estados Unidos o con nuestros hermanitos del norte, como decía el general. O sea, competimos en todos esos mercados con Estados Unidos, porque Estados Unidos también es exportador de granos, carnes, cereales, y ahora también ellos son exportadores de gas y petróleo. Entonces no somos en absoluto complementarios con Estados Unidos. Por lo tanto, todos los cipayos que quieren ser candidatos, algunos de los que mencionó como Massa y otros que pueden ser cipallismo de izquierda, pero que cumplen la misma función, están siendo funcionales al no acompañar al gobierno con ideas creativas de cómo enfrentar esta nueva agresión imperialista, al objetivo, como lo han hecho siempre a lo largo de la historia, en contra de la causa nacional, de ponerse al servicio de lo que necesitan los intereses extranjeros. Ellos evidentemente han sofisticado, el imperialismo ha sofisticado su sistema, son mucho más complicados los que tuvo que enfrentar Néstor Kirchner y Cristina que los que tuvo que enfrentar el general Perón, hay que decirlo. ¿Y dónde está la sofisticación? ¿Y dónde está la oportunidad estratégica y el gran paso que ha dado ahora Cristina en esta ronda internacional? O sea, Cristina ha aprovechado la agresión imperialista para cambiar el eje de los vínculos de la Argentina con el mundo. Todos lo han visto, el acuerdo con los BRICS, el hecho que se haya hecho, me olvidaba, dentro de las agresiones imperialistas, digamos, no sé si todos sabían que cuando el avión ese que tiró un misil, que ahora le echan la culpa a los rusos, en realidad 10 minutos antes pasaba el avión de Putin, ¿sí? Que venía de hacer el acuerdo que más le molesta al imperialismo, que es el acuerdo que se firmó en Brasil de los BRICS, y hacer un fondo monetario de los países del tercer mundo que recién hablaba el viejo ahí. Ese misil fue una advertencia a Putin, y que como ayer hablábamos con el Barba, hay un dato histórico que por ahí está olvidado, pero es muy importante ver cómo las contradicciones siguen siendo las mismas, pero ahora nosotros estamos más fuertes que entonces, como pueblos, no solo como Argentina. Ustedes saben que el golpe del 30 a Irigoyen se produce cuando Irigoyen pasa a tener la mayoría parlamentaria con el triunfo en la provincia de Mendoza con 2 senadores, atrás de lo cual venía un acuerdo de Irigoyen con la Unión Soviética de trueque de granos por petróleo. Trueque de granos por petróleo significa sin el dólar en el medio, sin divisas. Ahí se produjo el 30. El bombardeo del 16 de junio del 55 a la Plaza de Mayo, esto también está olvidado pero está documentado históricamente, se produce el día que Perón firmaba el acuerdo con la Unión Soviética de trueque también de granos y carne por maquinaria y petróleo, cosa que no se pudo firmar. Fíjense cómo la violencia, ellos selectivamente, en acuerdos estratégicos que cambian la geopolítica, la fueron ejerciendo. El golpe del 30, el bombardeo del 55, y ahora no fue directo porque no pueden, pero le voltearon el avión a Putin. O sea que ese sector de poder, que es complejo, que estamos hablando, vuelvo a insistir, Palestina, Irak, el misilazo de advertencia a Putin y los golpes mediáticos judiciales contra el gobierno de Cristina y contra todos nosotros, porque no olvidemos, ¿saben qué día se produjo el fallo de Gresa? El 16 de junio. No fue cualquier día, no fue un día así al azar. Eso no es casual. El poder maneja los símbolos, manda los mensajes y te está diciendo, como ahora no te puedo bombardear la Plaza de Mayo, como te lo hice en el 55, te bombardeo desde los medios de comunicación y te bombardeo desde el sistema judicial. Son coherentes. El sector más reaccionario, más sofisticado del imperialismo, manda esas señales no cualquier día, o sea, no es casual. Eran 60 años
Se cumplían 60 años de que el imperialismo bombardeó la Plaza de Mayo, el mismo día que Griesa cumplió la orden de sacar este fallo anacrónico y qué sé yo. Pero ¿por qué digo que estamos más fuertes? Porque antes acudían a las bombas y a los golpes de Estado. Ahora no pueden. No pueden. Eso significa que esos golpes, que si bien son agresivos, son violentos, son mentirosos como fueron siempre, no pueden desestabilizar con golpes y nos dejan a nosotros el gran potencial que brinda la democracia, el voto y un poder que no estamos ejerciendo. Nosotros tenemos la mayoría en el Congreso de la Nación. Nosotros tenemos un poder institucional para enfrentar esta situación que va a empezar el lunes de una manera muy creativa. El acuerdo de Cristina con los chinos por 10.000 millones de dólares nos garantiza un año donde sabemos que no le va a resultar fácil golpes de mercado y desestabilización de la balanza de pagos. O sea, hemos ganado un año de tiempo. ¿Qué hacemos con ese año de tiempo que hemos ganado, que ha ganado el proyecto nacional? No es mucho tiempo. Lo peor que podemos hacer es lo que están impulsando los medios de comunicación y entran los dirigentes de la oposición y muchos de nuestros compañeros del Frente de la Victoria, que es ponernos a dispersar las energías del campo popular en 18.000 internitas para ver quién es candidato dentro de un año. Lo peor que podemos hacer frente al tiempo político ganado de un año, gracias al aporte de los chinos, es ponernos a empapelar la ciudad, a ver si es la ciudad, digo, las ciudades, no hablo solo de Quilmes, el candidato de fulano, el candidato de... Acá hay otra prioridad. Acá hay una prioridad que es ejercer la mayoría que tenemos en las dos cámaras, como lo ejercimos para estatizar YPF, que acuérdense que cuando nosotros llevamos propuestas se les quedó sin discurso y terminamos sacando mucho más votos que lo que tenemos como Frente para la Victoria. Y nosotros tenemos que ejercer ese poder para atacar, aprovechar la situación que crea lo de Griesa sobre el sistema financiero. Nosotros hemos elaborado acá un proyecto de ley desde la Dirección de Nuevos Paradigmas del municipio, de proyecto de ley para enfrentar esta situación y lo vamos a presentar al Congreso. ¿En qué consiste la propuesta que nosotros decimos que hay que aprovechar a partir del lunes? En lo siguiente, que es donde nos permite superar esto que decía que Kirchner y Cristina tuvieron que enfrentar una situación mucho más difícil que la de Perón. Nosotros, ¿saben cuánto? El negro acá hizo una especie de autocrítica de lo que ha hecho la democracia, ¿no? Hasta la llegada de Néstor, en el sentido de que se endeudó más que la dictadura. ¿Saben cuál es la clave del endeudamiento de la dictadura? De la democracia, la fuga de capitales. Durante la democracia se nos han fugado 500.000 millones de dólares. Aparte de tener la deuda, 500.000 millones de dólares. Si nosotros tuviéramos eso en nuestras manos, el problema Griesa es una gota en el mar. ¿A través de dónde se nos fuga eso? A través de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no existían cuando el general llevó adelante la política, en el 45 y en el 76. Entonces nosotros tenemos que presentar proyectos de ley, entrar en un debate popular, en un debate militante, sobre cómo hacemos para que el sistema financiero deje de ser a nivel nacional un instrumento que sigue canalizando fondos hacia los paraísos fiscales. Ese para nosotros es el gran debate político que tenemos que plantear como Frente de la Victoria en el Congreso Nacional durante este año que hemos ganado gracias al acuerdo con los chinos. No es un tema fácil. El Barba lo ha hablado, dijo, bueno, hay que nacionalizar los bancos, es una opción, es difícil. Otra opción que es el proyecto que nosotros vamos a elevar, es presentar interventores, o sea, los bancos pueden tener 3 miembros designados por el Estado. El banco que no lo acepte se puede retirar del país. El banco que lo acepta es porque quiere fugar.
o sea, que no quiere fugar capitales. Entonces, sin meternos en el conflicto de la propiedad, que es un conflicto muy complejo, el Estado, a raíz de esta nueva situación internacional, puede designar, así como tiene designados funcionarios en las empresas grandes a través de la bolsa, puede perfectamente, frente a la nueva situación creada por el fallo de la Corte, designar 1, 2, 3 miembros del Estado argentino en cada directorio. Obviamente, si un miembro del Estado argentino integra el directorio, ese directorio no va a poder fugar más capitales. La plata va a tener que quedar acá, porque si no, está incumpliendo sus deberes de funcionario público y afectando de una manera personal, ya se somete al riesgo de denuncias penales, bueno, incumplimiento y demás. A nosotros nos parece que ese instrumento tiene que estar acompañado por esto que también recuperó Fernández, el negro como buen ex dirigente sindical, hizo una recopilación de los programas del movimiento obrero, digamos, La Falda, Huerta Grande, los 26 puntos de Ubaldini. Ahora sería interesante que la CGT, aparte de la discusión de las ganancias, del impuesto a las ganancias, incorporara algún planteo coherente con esa historia gloriosa que tiene el movimiento obrero, como es un planteo como este, o mejor, esto es lo que se nos ocurrió a nosotros, pero claramente la CGT y el movimiento obrero tiene que tener un programa político propio frente a esta nueva situación. Ustedes lo vieron a esa plaza, o sea, el general pudo avanzar porque estaba el movimiento obrero movilizado, organizado, con una conciencia política, con una conciencia organizativa. Nosotros creemos que ahora estamos obligados, digamos, tanto los trabajadores que están bajo convenio colectivo de trabajo, como los que están en la economía informal, las cooperativas, todo lo que se ha desarrollado desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es un gran poder social que necesita dar un paso político acompañando este tipo de decisiones. Ya no es solo el movimiento obrero, porque la economía social y la economía informal tiene una gran cantidad de compañeros, digamos casi el 40% de la población económicamente activa, tiene que tener un programa propio coherente y tiene que estar hablando con el movimiento obrero organizado y con la CGT. Porque ellos también han sido unos grandes beneficiarios de los programas del gobierno de Néstor y Cristina, tremendamente beneficiados, y tienen que estar tan movilizados para defender sus derechos como lo tiene que estar el movimiento obrero. Realmente esa es la convocatoria que hay que hacer, que habría que hacerla formalmente. Nosotros este proyecto de ley se lo vamos a presentar formalmente tanto a la CGT como al Congreso, y creemos que es una gran oportunidad. O sea, no nos tienen que asustar con la crisis. Hay compañeros que piensan, bueno, ya está, los candidatos son fulano, no. Acá antes de discutir los candidatos va a haber que discutir cómo defendemos lo logrado y cómo garantizamos que el gobierno que venga no lo pueda volver para atrás. Esa es la gran lucha política que nosotros tenemos que hacer en este año que ha logrado ganar de tiempo con estos acuerdos que hizo con China Cristina. Lo peor que podemos hacer es lo que ellos quieren, que te metas en el debate de las candidaturas. Nosotros decimos en algún documental que hicimos por ahí de que nosotros no queremos discutir las PASO, nosotros queremos discutir los pasos. Los pasos. Primero discutamos los pasos, que es discutir el programa de cómo no nos hacen volver para atrás, cómo no nos vuelven a endeudar, cómo no nos vuelven a sacar todos los derechos que conquistamos en esta década. Incluso cómo los profundizamos. Porque si ellos logran, ya nos ganaron una pequeña batalla, que fue que no pudimos lograr la reforma constitucional para que Cristina no fuera proscripta. Y en eso tienen que hacer una profunda autocrítica a muchos candidatos del Frente de la Victoria que en lugar de salir a respaldar la reforma constitucional salieron a ofrecerse como candidatos al día siguiente. Ni bien ganó Cristina, estaban diciendo después quiero ser yo. ¿Y el proyecto de país? Bueno, esa batalla ellos fueron funcionales y hay que decirlo con nombre y apellido, hay que invitarlos a autocriticarse y ponerse a las órdenes de lo que vaya definiendo Cristina.
Dejalo que Massa siga haciendo su campaña. Dejalo que va a ir para atrás. El Frente de la Victoria no puede desperdiciar sus energías en internas. Por lo menos hasta 2 veces antes de las elecciones. Y tiene que concentrar todas las energías en que el Congreso esté en sesión permanente. Ustedes lo escuchaban ahí al viejo cuando decía llegamos y al gabinete le dijimos a laburar todos los días, ¿para qué vamos a hacer un montón de carpetas? Dejémoslo ahí si no tenemos plata. Bueno, ese es el estado en que tiene que entrar el Congreso Nacional. El Congreso Nacional tiene que entrar para nosotros en un estado de deliberación permanente para llevar adelante lo que ayer dijo Cristina. No sé si todos los compañeros lo habrán escuchado ayer, cuando estuvo inaugurando la fábrica de Yamaha, bueno, y planteó claramente qué es lo que va a hacer. Ella dijo claramente que no le interesan las causas penales, le interesa el juicio de la historia. Entonces no le interesan las causas penales por lo que puedan hacerle con respecto a lo que firma y no firma. Lo que sí no va a firmar nunca es comprometer el futuro de las generaciones argentinas y volver para atrás en todo lo actuado. Así clarito lo dijo. Primera señal. Segunda señal, llamó a la unidad nacional. No dijo cómo. ¿En manos de quién está llamada la unidad nacional? En manos de plazas como esas o en manos de militancia que no estén pensando en quién es concejal, quién es diputado, quién es... No. En manos de que estén este año militando la base, militando fábrica por fábrica, barrio por barrio, ese programa de unidad nacional. Pero ayer lo dijo clarito. ¿Y dónde se puede reflejar esa unidad nacional si no es en un debate público en el Congreso con gran participación popular atrás? Entonces el Congreso, nuestra idea es que tiene que estar en sesión permanente discutiendo eso, no solamente el tema de la deuda, si hay bonos, no hay bonos y qué sé yo, sino cómo construir esa unidad, obligarlos ahí a un debate que salga de los medios de comunicación y que vaya barrio por barrio, fábrica por fábrica y en el Congreso Nacional. Porque en otro lugar no vas a poder construir esa unidad. Así quedó expresado claramente en el voto de YPF. YPF sacó, no me acuerdo, como el 80% de los votos a favor. ¿Ustedes piensan que alguien en el Congreso Nacional, nosotros no podemos sacar el 80, el 90%, que quede Massa solo, o Massa y Macri, qué sé yo, no sacando una ley que limite la capacidad de que nuestra riqueza se vaya al exterior vía los paraísos fiscales? No tengo ninguna duda. Entonces, lo que nosotros nos animamos a hacer de abajo para arriba, sin limar ningún aspecto político de la compañera Cristina, sino al contrario, aportando ideas con todo el respeto de lo hecho hasta ahora, es elevar propuestas. Porque no puede Cristina sola. Y Cristina hoy está sola, porque está eso y está el movimiento obrero, ya les digo, sin un programa propio, la economía social sin un programa propio, la militancia dispersa en estas candidaturas, si estoy con este, si estoy con el otro, qué candidato es diputado, qué es gobernador. No, a ver, para nosotros es una oportunidad histórica que no podemos desaprovechar. Cristina la habilita, Cristina recibe y acepta cualquier tipo de propuestas, y creo que no hacerlo es no actualizar esto que escuchamos del viejo. Tengamos presente eso. Néstor y Cristina actuaron en un mundo mucho más complejo del que actuó Perón, muchísimo más. Y Perón actuó con un pueblo mucho más organizado y movilizado. Entonces, nosotros tenemos que redoblar 20 veces más el esfuerzo en ese sentido, porque si no, estos mismos señores que lograron mantener la proscripción de Cristina, que aplauden los golpes judiciales mediáticos. Fíjense ustedes, el asunto de Vudú, del vicepresidente. Sin entrar a juzgar si es verdad o mentira, con el tiempo va a decir, para mí es mentira, pero
la realidad es que cuando uno ve el patrimonio vudú, tiene un patrimonio de, creo, $300.000. ¿No? Entonces todo el despelote, 300.000. No juzgo la conducta, ahora sí juzgo la simetría. De eso está todos los días en la prensa. Ahora, los $500.000 millones que nos afanaron vía los paraísos fiscales, fíjense, $300.000 contra $500.000 millones, los medios de comunicación no dicen nada. Y ahí está la gran corrupción sistémica. Hay una corrupción sistémica oculta entre los medios de comunicación y el sistema financiero. Y la otra, en el caso que sea, que yo creo que no es una corrupción individual. Esa diferencia entre corrupción sistémica, del sistema que nos afanan los $500.000 millones, y la eventual e hipotética corrupción individual, hay una diferencia muy grande. Que en la corrupción individual el costo lo paga él personalmente, la persona, y en la corrupción sistémica la pagamos los 44 millones de argentinos. Eso también hay que instalarlo como debate en el Congreso Nacional. Así que bueno, esto es lo que yo tenía lo que teníamos como propuestas para tirar con respecto a cómo encarar esta nueva situación, que va a empezar el lunes. Y después hay propuestas latinoamericanas y demás que se pueden plantear, monedas comunes, divisas comunes, pero ya eso trasciende las posibilidades de la Argentina. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Tenemos que ejercerlo la mayoría en el Congreso de la Nación. Bueno, nada más, compañeros. Estoy supuesto a las preguntas. Los BRIC, eso quiero saber yo. ¿Qué es eso, los BRIC? ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué? ¿Por qué el nombre? El nombre. Los BRIC se les llama a los países, es una unión de países. Brasil, la R de Rusia, la BRIC, la I de India, la C de China y la S de Sudáfrica. Es una nueva asociación, ahí lo que expresaba Federico, que son países emergentes que se están uniendo. Fíjense que hay países de África, de Asia y de América Latina, es decir, más que una unidad territorial, es una unidad geopolítica la que han elegido. Entonces, esa unidad se le llama BRICS, que los ingleses lo traducen en ladrillo. BRIC quiere decir ladrillo en inglés, entonces juegan con la palabra. Pero eso es BRIC. ¿Sabés lo que firmaron hace una semana? Firmó Cristina con ellos en Brasilia, se juntaron y armaron un banco propio internacional que compite con el Fondo Monetario Internacional. Esa es la fuerza. O sea, los países, es la primera vez que estos países que abarcan los 3 continentes más fuertes arman una institución financiera que es paralela al Fondo Monetario Internacional y que, entre otras cosas, lo que busca es que el Fondo Monetario Internacional y los capitales financieros internacionales no puedan hacer golpe de mercado a sus integrantes. Entonces, como un muro de protección financiera entre los países del tercer mundo, que decía el general, ¿entendés? Quizá nosotros vivimos otra etapa del sindicalismo, ¿no? Pero es bueno que estos temas, no verlo como algo que pasan por afuera, sino que tienen consecuencias sobre las fuentes laborales, sobre el empleo y la posibilidad de que el movimiento obrero, que hasta ahora la verdad que falta un pronunciamiento de todos los gremios argentinos apoyando al gobierno nacional y expresándose en contra de los fondos buitres, porque estamos amenazados, digamos, y apoyando, es un momento histórico que se está viviendo en el mundo. La verdad que, porque es la primera vez que aparece un grupo de países, no es la primera vez que se lo enfrenta a Norteamérica, pero sí de manera organizada. Han constituido un banco, esa es la decisión en Brasilia de hace una semana, y un fondo de reserva para evitar los golpes de mercado que se producen de divisa. Cuando acá Federico hablaba de que ganamos un año porque el convenio con China prevé un intercambio de divisas, no dólar, sino yenes y pesos argentinos, pero que hacen ahorrar dólares. De manera que los ojeros que todavía no vendieron toda su cosecha, si quieren bloquearnos el Banco Central no vendiendo la divisa, la obtiene Argentina por afuera con China. Entonces se van cubriendo los países emergentes, antes les llamamos dependientes, que tienen dependencia del imperialismo,
se van uniendo y eso es lo que expresan los BRIC. Son los más grandes dentro de un conjunto mayor de países. Tienen más población y más territorio. El 40% de la población del mundo está en los BRIC. No, la compañía decía qué podía hacer desde el punto de vista como trabajadora. Y yo creo que hay que volver a hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que volver a tener agrupaciones políticas en cada fábrica, agrupaciones políticas en cada barrio. Tenemos que volver, ayer lo hablaba justo con el Barba y estábamos con Chachi y Castañeto allá, ¿viste? Y tenemos que volver a la volantear. ¿Cuánto hace que nos volanteamos una fábrica a las 6 de la mañana? Nosotros estamos bastante, entre medio viejo y medio aburguesado, pero yo les pregunto, ayer habló Cristina. ¿Cuántos compañeros del movimiento obrero saben lo que dijo Cristina? Si el 0,5% lo sabe, es mucho. Y yo se lo decía ayer a funcionarios del Gobierno Nacional. Esto que dijo Cristina ayer, hoy tendría que haber 3 millones de volantes repartidos a través del movimiento obrero, de las agrupaciones, de las entidades, y volanteados en las fábricas. Porque si no, el compañero que está en la fábrica, que se levanta a las 4:30 de la mañana, que va a laburar, que vuelve, qué sé yo, llega a la casa y le prende y están más los zócalos que te joden todo el tiempo, los medios de comunicación. Y no, la verdad que la ley de medios no ha sido eficaz para desmontar eso. Ellos ahí nos han ganado una batalla que ¿con qué la vamos a neutralizar? Si no es con volver a la militancia histórica del volante sencillo y militado adentro de la fábrica. Yo me acuerdo cuando decía Horacio, en el 75, apareció un volante adentro del baño, porque eran clandestinos, digamos, los volantes, se armaba un despelote, un debate dentro de la fábrica de la Gran 7. Acá el compañero, bueno, ustedes eran más sofisticados en las prácticas de ustedes, pero hay que volver a esas prácticas, hay que volver a la cosa sencilla del volante y de la agrupación política adentro de la fábrica para defender los derechos, o adentro de las cooperativas, o adentro de la economía social. No podemos depender más de los medios de comunicación que banca el Estado, son un instrumento. Nosotros necesitamos el complemento de base, el complemento de esas agrupaciones que se juntan los 10 compañeros a comer el asado y aparte de ver el partido, vamos a discutir la política, cómo defendemos esto. Así de sencillo, y que cada compañero tire ideas. Hay que volver a eso. Y no, digamos, hay que pedirle al gremio, digamos, un debate a través de... Bueno, nosotros acá tenemos con el Barba, están los compañeros, es una sesional, una dinámica gremial excepcional, pero porque está el Barba garantizando ese debate en la fábrica. Pero andá a preguntar en el resto del país. Los delegados están. ¿Cuántos delegados hay, Negro, en todo el país? 200.000. Hay 200.000 delegados. 350.000 delegados. ¿Ustedes saben lo que son 350.000 delegados? Si se convirtiera en un canal organizado de mensaje político adentro de la fábrica, y no está. Y no es para una disputa gremial dentro de las seccionales o en el gobierno nacional, no, para defender al gobierno. Esos 350.000 compañeros organizados, y no te ganan con las pantallas. Con las pantallas ya te está demostrado que te ganaron ellos. Fíjate, te fabricaron juicios, todos mentirosos a base de la pantalla, porque los extorsionan a los jueces, que le dice o hacer lo que yo digo y sancionás a lo que yo digo, o si no, te escrachamos en la pantalla. Y para mí, la pregunta de la compañera es muy válida. ¿Qué hacemos? Y hay que volver a hacer lo que hizo el movimiento obrero, y no solo el movimiento obrero, sino insisto yo, con la economía social. Acá hay dos instancias que se están organizando, que es la CNTSC, ¿no? La de las cooperativas de la economía social, y la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Son dos instancias con diferencia alguna, pero son todas organizaciones que tienen que ir a una politización de los sectores que no están bajo convenio colectivo de trabajo. Realmente el Gobierno Nacional tendría que dar, en este año ganado, cambiar su estrategia de comunicación a nivel... Esto que le digo acá, se lo dije ayer a la mano derecha de Alicia Kirchner, o sea, no es que estoy diciendo nada, que no, le transmití el mismo
Decirle a Alicia, decirle a Cristina que tenemos que, a las pantallas le vamos a ganar con el volante dentro de la fábrica. No le vamos a ganar solamente con tener 2, 3 medios, Tiempo Argentino, 678, no llega, no nos alcanza. Entonces, pero después eso lo tiene que exigir el compañero en la fábrica, en los gremios. Bueno, muchachos, a ver, toda la semana tenemos que estar discutiendo, como hace el Barba, viste, en los congresos delegados, porque es muy fuerte el golpe. El sistema no va a tolerar, ¿no? O sea, odia al kirchnerismo, como odió al peronismo. ¿Entendés? Ahora el sistema odia al kirchnerismo.